Hoja de ruta a través de la voz del trabajador. Esta noche tenemos un interesante tema: sindicalismo, movimiento sindical, crisis y perspectivas. Hoy nos acompañan el compañero Ángel Obando, presidente de la Federación de Trabajadores de Esmeraldas; el compañero Washington Espín, secretario de Educación de la CTE; el compañero Wellington Carpio, presidente de la Federación de Trabajadores del Guayas; y el compañero Manuel Pérez Rendón, analista político. Manuel, ¿qué le parece el tema? A ver, compañeros, trabajadores, los compañeros que nos siguen en este programa. Yo creo que este es un tema realmente trascendente, porque a través de este tema, el papel de la clase obrera en la lucha sindical y en la lucha política, de alguna manera, yo creo que vamos marcando, de alguna manera, recuperando el pasado, los errores, los aciertos del pasado, pero en la perspectiva de ir construyendo realmente una posibilidad histórica para este país. Yo creo que el debate entre los trabajadores es para ir construyendo y con los ciudadanos en general hoy nos toca debatir cuál es el papel de los trabajadores, de los campesinos, de los pobladores, en función de un proyecto alternativo frente a la burguesía y el imperialismo en América Latina y fundamentalmente en el país. Yo parto de un tema concreto. Yo creo que hay que poner de lado una cantidad de mitos y dogmas que han hecho un daño enorme a la clase obrera. Por ejemplo, partimos del supuesto de que la clase obrera per se es vanguardia de los procesos revolucionarios. Yo creo que aquí hay un tema a discutir. La clase obrera solo puede ser vanguardia cuando asume su papel histórico, o sea, cuando se convierte en clase para sí. Y eso es un viejo axioma, un viejo tema marxista. Hay clase en sí y clase para sí. Clase en sí es cuando simplemente le contratan y es un obrero. Clase para sí es cuando toma conciencia realmente de la situación de su país y está dispuesto a cambiar y transformar esa realidad. Y eso lo hace a través de la organización, básicamente ya no sindical, sino política. Porque el sindicalismo tiene un límite. El sindicalismo básicamente, ¿qué defiende? La estabilidad, la jornada de trabajo y el salario. El sindicalismo tiene un límite en la lucha política. Por eso es que inclusive se plantea de una manera buscar conciliación en intereses de clase entre los patronos y los trabajadores. En función de eso, en el Ecuador, por ejemplo, y en el mundo entiendo, en el Ecuador se ha creado el Ministerio del Trabajo y ha habido una cantidad de leyes laborales que han, de alguna manera, gracias a los trabajadores, han buscado garantizar estos derechos de los trabajadores a través de sus luchas, porque ninguno de los derechos de los trabajadores y del pueblo ha sido concedido gratuitamente por las clases dominantes. Eso sí, yo creo que está claro. Entonces, creo que hay que romper una cantidad de mitos. Primero, porque tenemos un problema gravísimo. Este es un país gobernado y manejado por contrabandistas. En este país no hay industria. Apenas tenemos el 12 al 14% de industria en el país. 12% de gente que se dedica al servicio, 12-14% que se dedican al turismo. El resto es comercio, especulación. No hay aquí una clase obrera. El Ecuador es uno de los países más atrasados en la conformación. Usted tiene en Colombia, Argentina, a principios del siglo anterior. Perú, Chile tienen una industria vieja de la década del 30. Nosotros empezamos aquí el proceso industrial a partir del 60, del 70. Con Rodríguez Lara empezamos algunos procesos, la CEPAL. O sea, no tenemos una clase obrera consolidada como clase obrera. Además, con el agravante de que la clase dominante sí ha sido eficaz en la destrucción del movimiento sindical. 27 las CEUs, a partir de todas las lógicas anticomunistas generadas en el mundo después de la Revolución Rusa, el Vaticano crea algunas encíclicas, entre esas la teoría social de la Iglesia, ¿no? Que lo que planteaba, claro, es todas estas concepciones han sido para derrotar al comunismo en el mundo. A partir de eso se crean en el Ecuador los famosos gremios, bueno, los gremios estos religiosos, las cofradías empiezan desde siempre con los artesanos, después con la clase obrera, y después tiene incidencia cuando la democracia, bueno, básicamente la derecha, en esa época crea las CEOs, que es un instrumento. Inclusive yo me acuerdo de las CEOs que desfilaba con
un tema más que de combate de fiesta, con carrozas, con reinas, ese era el desfile de las CEOs. Y la CEOs llegó a ser, de alguna manera, una de las centrales más importantes del país porque controlaba sectores importantes de la industria nacional, de las grandes empresas, inclusive de sectores tan importantes como el tema de los estibadores, por ejemplo, en la costa. Entonces yo creo que, o sea, todo lo que se ha hecho ha sido creado para dividir a la clase obrera. Mientras tanto, la clase obrera, los sectores de izquierda vinculados a la clase obrera, o la clase obrera vinculada a la izquierda, no ha sido capaz de enfrentar realmente o sea, revolucionariamente realmente el tema. Y ha ido perdiendo cada vez espacios políticos en el país. Bajo estos argumentos, alguna vez el compañero Manuel Agustín Aguirre decía una verdad que sería bueno debatir. ¿Por qué no hay grandes dirigentes obreros en el país o dirigentes campesinos en el Ecuador? Él decía, la clase obrera y los sectores campesinos fueron suplantados por los abogados. Los dirigentes laborales eran abogados en la mayoría de los casos, o gente que no tenía nada que ver con la clase obrera. ¿Qué es lo que pasa todavía ahora en muchísimas de estas centrales sindicales de la CEU, la CT? Yo creo que en la CT yo creo que pasa menos, pero sí que existe cosas de este. Yo sí creo que hay que entender este tipo de temas que nos permitan ubicar. Las vanguardias se construyen. Los procesos políticos se dan no por añadidura. Implica una organización política, si no uno se pone a ver los procesos históricos en el mundo. El caso, para empezar, el caso soviético, el caso chino en América Latina, el caso cubano, el caso nicaragüense, son procesos que se vienen construyendo, no se dan por añadidura. Y el otro tema yo sí creo que hay que ubicar, la poca fuerza que tiene la clase obrera en el país y todo este tipo de... Primero tenemos nosotros un tema ideológico, ¿no? Desde siempre ha habido en el Ecuador una estratificación social y además los problemas de clase habría que entenderlos hasta con problemas raciales. Desde la conquista había cantidad de variables. El negro, el indio, el casado negro-india, el casado blanco-negra, o sea, una estratificación social brutal. El tema del artesano era diferente al tema del obrero. El artesano estaba por encima del trabajador, del obrero, porque además los obreros tenían los concertajes, los indios, ¿sí? Pero sin embargo, por ejemplo, en el Ecuador, ser obrero era un criterio bastante peyorativo. Hoy tenemos conocidos tecnológicos son mucho mejores, mucho más importantes que las universidades, ¿sabes? Se crea, por ejemplo, el Central Técnico en 1871. Porque fue asignado de la burguesía para los trabajadores, para el pueblo. La formación de estos técnicos que necesitaba la burguesía. Qué sé yo, mecánicos, plomeros, mecánicos, cosas de esas, ¿no? O sea, siempre ha habido una subvención. Y además, con todo el ingrediente racial, y además sumado a todo el tema religioso, frente a todo eso, ¿qué se ha hecho? ¿Cuál ha sido el papel de la izquierda en este país para enfrentar ese tipo de temas? A veces no hemos sido también parte y cómplices de todo ese tema. Alguna vez igual el Manuel Agustín Aguirre dijo que él confiaba mucho en Juan Isaac Lobato, no sé si ustedes saben quién, creo que mis compañeros sabrán quién era, un importante dirigente socialista, que de pronto de la noche a la mañana lo que hizo el velasquismo es destruir a toda la organización, todos los partidos políticos, porque por lo menos antes el Partido Conservador no sabía que representaba a los terratenientes, el Partido Liberal a cierto sector de la banca y cierto sector oligárquicos de la costa. Pero el Partido Socialista se entiende y el Partido Comunista, vino Velasco y descompuso a todos estos partidos. Juan Isaac Lobato se convirtió en ministro de Trabajo de Velasco. Y así fueron destruyendo inclusive a la propia izquierda, ¿sí? Con todo el oportunismo y todo este manejo doloso. Entonces yo sí creo que ha habido una descomposición social y político del movimiento obrero, porque se ha hecho muy poco por la formación política por convertirse en vanguardia. Y si no podemos ver un poco la historia, o sea, claro, es importante el papel de la clase obrera en el 22, es importante la presencia de la clase obrera en el 44, pero no está muy importante, por ejemplo, la presencia en la Revolución Juliana. Son los militares progresistas los que luchan en la Revolución Juliana y los que además generan una serie de reformas en beneficio de la clase obrera y de los sectores populares. Claro, el Partido Comunista se crea a partir del 35, 70, 37, la clase de la CT se crea en el 40 y pico, 24. La Revolución Juliana es el 25, pero la influencia ya socialista del mundo ya estaba aquí.
No se olviden que Alfaro inclusive trae sectores anarquistas para las primeras organizaciones obreras en el Ecuador. Y Alfaro además determina terrenos. En Quito habían dos locales entregados por Alfaro. Uno acerca del penal García Moreno, que era una especie de residencia para los trabajadores, y otro es la famosa FTP, que son terrenos donados por el alfarismo para la clase obrera ecuatoriana. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que hay una serie de problemas de ese tipo. Y hemos visto que la clase obrera sí ha tenido incidencia también a partir de eso, por ejemplo, en la creación del fútbol. Yo creo que la primera aspiración importante por una presión política de la clase obrera, porque no se olviden que estas divisiones eran brutales, eran realmente divisiones por ideología política. Los dirigentes de la democracia cristiana sabían que eran anticomunistas, los dirigentes de la CEUS eran anticomunistas. Y la CET era una organización vinculada al Partido Comunista y al Partido Socialista y a sectores de izquierda. En 70-71 básicamente los dos sectores. Es un avance histórico el tema del fútbol. Y además por eso me recuerda ahora lo que pasa con el fútbol. Los que están controlando el fútbol son los del MPD, el UGT. Los tipos que además se atrevieron a quemar toda la propaganda política de esa constitución del fútbol en el 71 en el Teatro Universitario. Ahora son los dueños del fútbol, o sea, así es un poco la historia. Después bueno, nosotros tenemos que el papel importante de la clase obrera. Hubo un papel importante, por ejemplo, en el 70-71, en la década del 70, contra el tema de las privatizaciones de los sectores estratégicos de la economía y del seguro social. Porque ya venía todo el del famoso seguro social privado desde Chile. 71, las huelgas nacionales del fútbol fueron importantísimas, pero después entramos en un proceso de descomposición. Cuando aparecen otros sectores, en el 78 aparece el sector estudiantil y poblador luchando en Quito por el aumento de pasajes. Inclusive, claro, había alguna gente que decía, la clase obrera es la vanguardia, entonces se desconoce el tema de los trabajadores, de los estudiantes y de los sectores pobladores. Después tenemos la caída de Maguada, la caída de Lucio Gutiérrez. De la clase obrera ya no juega casi ningún papel. Casi ningún papel. Los dirigentes sindicales estaban ahí para que les den teta, espacios de poder adentro de esos gobiernos que se iban construyendo. Yo me acuerdo haber participado en alguna reunión donde estaban algunos dirigentes sindicales para ver si les permitían ser parte del gobierno. Y gente supuestamente vinculada a la izquierda, entre esos sectores del movimiento indígena y sectores de la clase obrera. Después, inclusive en el gobierno de Félix Cordero, sectores sindicales, estuvimos en una delegación del Frente Unitario de Trabajadores con el Fran Vargas. O sea, por ejemplo, ahí nos dio, o sea, realmente vimos primero la limitación histórica nuestra y el otro la limitación histórica de los que quieren ser protagonistas en la historia. Cuando llegamos a las instalaciones de la base militar de la Mariscal Sucre, nos recibió el general Fran Vargas Pasos, y todos los militares en una borrachera de madre, en una borrachera impresionante, y pidió a la clase obrera tomarse la ciudad manzana por manzana, como guerrilla urbana, cuando todos estaban borrachos. O sea, no había ni posibilidad ni siquiera de pensar en nada. Ninguna propuesta de nada se han ido dando estos procesos en este país. Yo creo que es la falta de contenido de estas cosas. Y en los últimos movimientos vemos que el desánimo del movimiento sindical ha sido gravísimo, ¿no? Mucho más con la presencia del UGT y además con lo otro tema, los procesos nuevos de industrialización en el país. Este país cada vez se ha ido desagregando, hay muchas empresas que han salido del país, entre comillas, porque no tienen seguridad jurídica. Yo creo que no es por eso, o sea, hay una cantidad de porque los explotadores siempre quieren mejores condiciones para su explotación. Pero realmente nunca ha habido inversión extranjera en el país, no ha habido un desarrollo industrial. Con el tema además agravante, por ejemplo, en el gobierno anterior de Correa se planteó el cambio de matriz productiva, de lo cual cero. Apenas hizo cambio de matriz en el sector energético, el 4% del cambio de matriz energética, en términos de producción nada. En este país se importan agujas. El proceso industrial en este país es pobre. Sin embargo, Correa de alguna manera generó dos espacios de protección arancelaria al tema del calzado en Tungurahua y al tema de la industria textil en Imbabura y Tungurahua. Si no, tampoco habría eso ese dato. Pero como no hay clase obrera organizada, inclusive su ministro de Trabajo lanzó una un nuevo código laboral que violentaba todo el código, violentaba todos los acuerdos internacionales de la OIT.
y empezó la primera oposición, pero sin ninguna alternativa orgánica. Y frente a eso no se ha hecho nada. O sea, se ha ido destruyendo desde hace rato el tema sindical. Ser sindicato, pretender hacer sindicato es la mayoría de los empleos niegan la posibilidad de que la gente pueda hacer los empleadores. Yo creo que la situación de la clase obrera es bastante especial, sui generis. Además, con lo grave que decimos, este país no tiene procesos industriales, la matriz productiva no existe, cada vez la clase obrera es menor, cada vez hay más pauperización y cada vez la clase obrera tiene menos conciencia política. Porque además, ciertos sectores de la clase obrera vinculados a ciertos espacios, por ejemplo, las empresas eléctricas, que sus condiciones de trabajo son mejores que el resto, por lo general no participan en la lucha política de los trabajadores. Por lo general, los trabajadores los trabajadores del Dinatel no participan ni son parte. En la década del 60 y 70 sí eran parte del sindical. Y muchos de ellos, entiendo que del 70. Después de eso son un sector privilegiado que ya no participa ni siquiera de la lucha sindical en el Ecuador. Entonces cada vez tenemos menos clase obrera sindicalizada, porque hay menos vanguardia, menos partidos políticos, menos izquierda luchando por la organización y la educación política de los trabajadores. Pues yo creo que como introducción habría que empezar a plantear eso. Y durante estos 3 años de este gobierno neoliberal, vinculado al Fondo Monetario, producto del famoso correísmo que dice, ¿sí? En octubre la clase obrera tampoco participa. ¿Qué pasa? ¿Realmente la clase obrera es vanguardia? ¿Puede ser vanguardia si no tiene partido, si no tiene conciencia, si no tiene organización? Algo pasa. Entonces, el debate es eso, cómo realmente volvemos a recuperar la clase obrera y cómo empezamos realmente a hacer vanguardia que permita realmente derechos colectivos. Yo creo que el 70 fue importante. Además, en el 70 ya empezaron ciertos atisbos. Por ejemplo, se plantearon algunas organizaciones, sindicatos únicos. Se plantearon las famosas huelgas solidarias. O sea, habían atisbos de otro tipo de formas de lucha que se han ido perdiendo otra vez. Y hoy la clase obrera no incide ni decide absolutamente nada en el concierto nacional. Algo pasa, yo creo que es importante discutir estos temas porque la clase obrera es importante en la historia de este país y todavía puede ser importante porque se manejan sectores estratégicos de la economía. El sector eléctrico, el sector de comunicaciones, el sector petrolero. Son minorías, cierto, pero manejan sectores importantes de la economía nacional. Y muchos de esos inclusive manejan conceptos antinacionales. Y muchos de esos inclusive son cómplices de las políticas de privatización, porque les importa un soberano pepino lo que pasa en esas empresas en la medida que sus salarios son muchísimos mejores que muchísimos de los trabajadores ecuatorianos. Esto para empezar podemos discutir y vamos viendo, porque lo que nos interesa es eso, discutir absolutamente con claridad cómo realmente empezar a recuperar todo un espacio estratégico y empezar a construir realmente, no sé si vanguardia, ser parte de una construcción política de los trabajadores, como se llaman, el tema inclusive del programa es los trabajadores, el campo y la ciudad, porque es necesario. La alimentación también es un sector estratégico de la economía. Pero lo otro también, o sea, determinar con claridad qué son los sectores estratégicos y cómo se construyen vanguardias. Las vanguardias no se dan por arte de vivir, lo que se las construye. Eso para empezar, a ver si podemos a partir de eso discutir y ir empezando a hacer realmente un debate serio de lo que cuáles son las posibilidades para poder intentar realmente organizar a nuestro pueblo para enfrentar realmente la burguesía y el imperialismo. Gracias, Manuel. Wellington. De acuerdo a lo que nos Hermano, yo tengo un problema con mi internet, no sé, hermano. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando. De acuerdo con lo que nos planteaba Manuel, el movimiento sindical en este momento está destruido, dividido y quizás imposibilitado de enfrentar los embates que se le están dando en este momento. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en parte comparto lo que decía el compañero Manuel, pero hay otra de las razones también que tenemos en estos momentos, o existía creo que hasta los años 80, 80 y pico, es decir, la clase obrera era una cuestión participativa, luchadora,
pero a raíz de que se comenzaron a distorsionar las organizaciones sindicales, en este caso se formaron las organizaciones sindicales, si uno compartía contigo, organizaba otra organización, le ponía el sindicato único, entonces como pensando, creyéndose que eran los únicos que podían dialogar, conversar, suscribir, y eso nos permitió una división totalmente en el movimiento sindical. Y otra de las cosas que tenemos también de que nosotros recordarnos y ver también el asunto es que en este caso, en el sector privado, es decir, también teníamos organizaciones, pero a raíz de que participaron en esta situación, los empresarios, cuando se formaron a comenzar a hacer los sindicatos, los comités de empresas, más los comités de empresas, comenzaron a despedirlos inmediatamente, es decir, a votar para que no se organizaran. Es decir, como ahora, decir lo mismo, no teníamos o no hemos tenido nunca el apoyo del Ministerio de Trabajo, siempre el Ministerio de Trabajo ha estado, en este caso, a favor de los empleadores y sin embargo siempre fueron lesionando los derechos de los trabajadores. Yo creo que una de las cuestiones que decía el compañero es que verdaderamente a nosotros en estos momentos, las organizaciones sindicales, sí nos falta es una situación, es decir, en este caso, la educación, pero que esa educación también tiene que ser también ya, es decir, cambiante, no es decir ya histórica, sino cambiante, actualizada. Y creo que si nosotros hacemos esto, vamos nosotros a ir poco a poco recuperando. Pero esa recuperación también se lo hará, se lo puede hacer, es a través que en este caso la dirigencia, el representante, la dirección o quien haga dirección, esté presente, participe en una cosa, porque siempre los organismos en las provincias, en la organización, quieren ver es al representante, no a su delegado. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos también que decir, trabajar o participar para recuperar de esa manera. Y lo último, creo que para mí este asunto de compañeros, de que en estos momentos la división, eso sí tenemos nosotros que aceptarlo, la división no ha permitido más subdividirnos, no dividirnos, subdividirnos, porque en estos momentos, es decir, se han formado de los mismos dirigentes, en este caso sindicales, de las mismas direcciones de las centrales sindicales o de las federaciones nacionales, se han prestado a estos juegos y eso ha debilitado al movimiento sindical. Entonces, en estos momentos, la incredibilidad que tienen los trabajadores o que tiene el pueblo de la dirigencia sindical, eso es lo que en estos momentos se ha ganado por los sinnúmeros de actos que han lesionado a los intereses del pueblo y por ende a los intereses de los trabajadores. Entonces, nosotros, una nueva dirigencia, una nueva mentalidad, es decir, ir formando una nueva, pero eso no va a ser inmediato, eso va a ser inmediato, es decir, a largo plazo, pero eso a través de un plan y también pues tiene que ver también una estructura, es decir, una organización, tiene que ver un equipo de trabajo. Si no tenemos eso, no hacemos nada. Solamente quedarán, como yo siempre vengo diciendo, solamente en palabras, y no hemos hecho nada y no ha pasado nada. Es decir, no hemos hecho nada en el transitar de esta vida que hemos tenido nosotros. Entonces es necesario que nosotros queremos recuperar, queremos a un momento determinado tomar el poder, tenemos que comenzar a trabajar desde ya o mañana o pasado. Nada más. Gracias, Wellington. Ángel. Una organización sindical con poca fuerza, hay poca fuerza en la clase obrera, falta educación, falta planificación, falta estrategia. Bueno, muy buenas noches, contertulios y
quienes están en sintonía de la hoja de ruta y el programa La Hora del Trabajador. Si bien es cierto, todo lo que se ha dicho sirve como un análisis y como un diagnóstico para intentar recuperar fuerzas, encontrar el remedio y recuperar fuerzas para poder aliviar este mal que tiene no solamente las organizaciones, los trabajadores, tiene el país, porque desde hace mucho tiempo el país está intervenido por los órganos creados para destruir el Estado, la sociedad y captar todas las riquezas a favor de aquellos organismos multinacionales. Entonces, nosotros como sociedad de consumo somos los mismos defensores del capitalismo que está protegido, construido a través del mismo sistema, que es el mayor enemigo de los pueblos, de los trabajadores. Entonces, nosotros mismos nos autodestruimos. Y esto nace con mayor fuerza a partir del devenir de la nueva democracia, del renacer de la democracia, a partir de la elección del presidente democrático Jaime Roldós. Porque en las dictaduras no fue mejor. No fue mejor, a pesar de que la lucha era defender, terminar con la vida del trabajador, del que tenía posición ideológica. Esa era la dictadura, pero a esa dictadura le ganamos algunos espacios importantes donde ahora las organizaciones hacen uso de ello, pero no saben defenderla. Entonces, a partir de la inicio de la democracia con Jaime Roldós, aparece un nuevo tipo de dirigente. Aparece una camada de dirigentes socialistas, comunistas, y intervienen en esta democracia, en los espacios políticos, y es este daño, cuando ellos ya dejan el espacio dirigente laboral, pasan a ser actores políticos, es cuando comienzan a destruir todo aquello que era importantísimo para los trabajadores y el pueblo, porque la organización de los trabajadores era la bandera de lucha para el pueblo. Entonces ya llegan esta camada de dirigentes muy buenos, ya elaboran el código de trabajo, hay tanta lucha que nos costó sangre, nos costó vida, bueno, pero ya llega la izquierda democrática y tenemos mucho más dirigentes que buscan cómodamente cómo llegar ya no a defender los intereses de los trabajadores, sino ellos a ponerse todo lo que aprendieron en la lucha sindical, en la lucha de los trabajadores, todo lo ponen al servicio de la izquierda democrática, del gobierno, y como todos estamos intervenidos, está intervenido el gobierno, los ministros, porque como dijo aquí el compañero, que este es un país de contrabandistas y estamos intervenidos por los órganos creados por la CIA y tenemos compañeros que, como somos una sociedad de consumo, compañeros trabajadores se prestan para debilitar y no para luchar por la organización. Entonces, es un problema extremadamente serio y complejo en lo que nosotros, que hacemos la dirigencia, nos encontramos sin bases fuertes para que nuestro accionar sirva mucho mejor a la sociedad y al colectivo de los gremios. Entonces, el problema de los trabajadores está básicamente en las nuevas generaciones que, como le dije, son sociedad de consumo y al ser sociedad de consumo son defensores del capitalismo, que es el que le hace daño.
Entonces nuestras bases nos eligen, pero ellos no hacen nada y dejan que se negocie, porque así el sistema democrático nos permiten y se han ido dando privilegios a ciertos organismos sindicales. Y así se ha venido manejando en estos 40 años de democracia. Y en ello hemos perdido grandes figuras socialistas, comunistas, y se convierten en enemigos de la clase obrera que defendían, porque ya sus hijos pasaron del colegio público al colegio privado, porque ya las condiciones de que ya se fue para allá, ya sus hijos no tienen que pisar los colegios privados, tienen que ir en carro privado al colegio, en bus privado al colegio. Y va dando ese malestar y va demostrando a las bases nuestras que el dirigente se acomoda y las bases siguen con su problema. Entonces, los esfuerzos que nosotros hacemos está en todas las organizaciones sociales, en todas. Mire usted, la CONAIE, los indígenas también están infiltrados. Y en este momento político, la CONAIE viene como cuña para debilitar cualquier candidatura de izquierda para que no llegue a segunda vuelta. Gracias, Ángel. Porque bueno, gracias. ¿O tenías algo más que aportar, Ángel? Perdón, pensé que ya está bien. De largo, pero para la próxima, pues ya me cortaste. Ya, listo. Washington, ¿dónde está la fuerza? ¿Quién generaba antes la educación hacia los trabajadores? ¿Ya? Conocedores de que los derechos son progresivos, no regresivos. Sin embargo, hemos sentido en esta última década una regresión tremenda de los derechos de los trabajadores, ¿ya? Nuevas generaciones con un quemimportismo o sin conciencia de clase sindical. ¿Generaciones capitalistas acaso, como lo decía Ángel? ¿O dirigentes con privilegios? ¿O centrales en silencio? ¿Cuál es el problema, Washington? Efectivamente, vivimos una época de regresión, pero eso tiene su explicación, como decía Manuel. Toda organización social es un organismo vivo que crece, se desarrolla y se debilita de fuerza y puede desaparecer, ¿no es cierto? Yo quisiera sentar el asunto a partir de una de las épocas más importantes del movimiento sindical, la década del 70, la constitución del HUD. Las décadas del 60 y 70 son de un enorme despliegue industrial. En el país, en esas décadas aparecen la industria metalmecánica, la industria química, etcétera, que no existieron nunca antes en el país. Igual se desarrollan otros sectores de la economía tradicionales como la textil, etcétera, la maderera. Y este enorme crecimiento económico trajo obviamente un crecimiento de la clase obrera industrial. Y con el aparecimiento de esta clase obrera industrial, en los años 70 se da un auge, una efervescencia de los trabajadores. Existe un auge inmenso de organización y de lucha de los trabajadores del sector industrial. Tanto es así que la tasa de sindicalización en los años 70 llega al 38% de trabajadores. Es decir, cosa que no había existido antes. Un segundo fenómeno es el que esta clase obrera industrial sustituye el sindicalismo que estaba constituido básicamente por artesanos, ¿sí? Sociedades de carpinteros, sociedades de sastres y modistas,
sociedades de maestros mecánicos, etc. Entonces, otro factor fundamental en esta época es que esta clase obrera industrial se acerca a pasos agigantados, acelerados hacia la izquierda. Hay un proceso de politización de estos trabajadores del sector industrial. Tanto es así, tan grande es esta lucha, que surge un cisma en dos de las centrales sindicales organizadas por los enemigos de los trabajadores, por la CIA y los sectores más conservadores de la Iglesia. Me refiero a la CEOLS y a la CEDO. El cisma se da simultáneamente en ambas centrales sindicales. Pepe Chávez sustituye en la CEOLS a Villacrés Arandi, un agente de la CIA confeso, y Emilio Velasco sustituye a los sectores controlados por el Partido Conservador, la Democracia Cristiana y los sectores más conservadores de la Iglesia. Y así, después de estos cismas, se da la confluencia con la Confederación de Trabajadores del Ecuador y se constituye el FUT, que va a encabezar la lucha más grande, más poderosa de los trabajadores ecuatorianos. 21 huelgas nacionales a partir del 75 al 95. Pero este sindicalismo que surge, ¿no es cierto?, y que va ganando espacios en las centrales sindicales de este sindicalismo industrial, que se constituye en la mayoría, además de trabajadores sindicalizados o pertenecientes a las centrales sindicales, se encuentra con una vieja dirigencia sindical. Una vieja dirigencia sindical que a principios de los años 70 había sido asimilada a las políticas del Estado. Recuerden ustedes que había representaciones en INESEL, es decir, el organismo que regía el sector eléctrico, había representación, se había conseguido representación en el Consejo Superior del IES, en el CECAP, que era el organismo de capacitación profesional de los trabajadores. Y un problema que señalaba Manuel con esta vieja dirigencia sindical, que dicho en palabras de Pedro Saad, primer presidente de la CTE, él señalaba como un error, Pedro Saad. Él decía que el error de la CTE era el legalismo. Y cuando él habla de legalismo se refiere a la gran influencia que tienen los abogados y a la orientación que dan los abogados al conflicto obrero-patronal, al conflicto de clase entre patronos y trabajadores. Es decir, que todos lo querían orientar en base a la ley, en base al trámite administrativo en el Ministerio de Trabajo, y que de ahí no pasaba, es decir, que era meramente reivindicativo, que no tenía un contenido político, que por tanto coartaba el desarrollo político independiente de los trabajadores, que imposibilitaba que los trabajadores pudieran asumir en su conciencia, en su organización y en su lucha una posición independiente de sus explotadores. Y va a ser este viejo sindicalismo el que asuma la dirección de las centrales sindicales en el futuro. Y este sindicalismo, igual que los abogados, que era el puente, el nexo que existía entre trabajadores y Estado, el que armaba la ligazón, esta relación con el Estado, con los gobiernos, con la patronal, se va convirtiendo en una burocracia. Y es esta burocracia con intereses muy particulares de permanecer en la dirección, de ser el engarce, el enganche entre los trabajadores y el Estado. Esta burocracia sindical, la que va a enfrentar las huelgas nacionales. En el típico toma y daca, en la típica negociación de ganarse un espacio en las redes de poder de la burguesía. Es decir, en el ser
el legítimo y único enlace de trabajadores con el Estado. En otras palabras, en el ser quien abra las puertas de los ministerios de trabajo fundamentalmente. Es decir, mientras tanto, los trabajadores industriales fundamentalmente que insurgen con su lucha, que tienen este auge de lucha, van a ver disuelta la lucha de las huelgas nacionales. Van a ver que en esa discusión, en ese diálogo de los dirigentes con los gobiernos, fundamentalmente de Hurtado, la lucha se disuelve y se paraliza. Y mientras esto sucede en el campo político, la lucha de clase no se detiene. Los empresarios empiezan a dictar reglamentos que coartaban permisos sindicales, que ponían un régimen de terror al interior de cada fábrica. Se les controlaba incluso el tiempo que debían ir al baño los trabajadores en estos reglamentos. Y en base a estos reglamentos empiezan a haber los despidos, fundamentalmente de dirigentes. Entonces la lucha de los trabajadores industriales se va a atomizar. No va a tener expresión política porque la dirigencia negocia con el gobierno. Y se limita a eso. Entonces en esta lucha atomizada es derrotada la clase obrera industrial. Desaparecen miles de sindicatos. Cientos de sindicatos desaparecen. Pero se da otro fenómeno además. El aislamiento del movimiento sindical. Sectores de trabajadores autónomos, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, que habían sido arrastrados por los trabajadores a las huelgas nacionales, a los paros nacionales del pueblo, empiezan a sentirse que no están representados por esa dirigencia sindical y van tomando su distancia. Además, la burguesía mete cuñas y dice, miren, estos trabajadores, les entrevistaban a heladeros, a vendedoras ambulantes. Usted tiene décimos sueldos, tiene 13º, 14º. Obviamente no. Usted es afiliada al IES, no. Usted tiene vacaciones, no. Y entonces le presenta a los trabajadores como un grupo privilegiado de la sociedad. Y así es como la derecha se gana a estos sectores de trabajadores independientes, autónomos, marginalizados, empobrecidos, que se alejan de la clase obrera. Pero además también se alejan sectores de la pequeña burguesía, de la clase media, se alejan de los trabajadores ante este comportamiento de la dirigencia sindical. Y la clase obrera es derrotada. Yo creo que en la huelga de marzo y octubre del 83 fue el pico de lucha de los trabajadores. Y de ahí empieza el declive de los trabajadores. Luego de eso, la burguesía, la patronal, se consolida. Fíjense que Febres Cordero llega a la presidencia. Y luego viene Rodrigo Borja, que empieza con la precarización laboral. Borja elimina la huelga solidaria y aumenta el número de trabajadores que debían constituir un sindicato de 15 a 30. Y la estrategia de la burguesía, en cambio, era dividir sus empresas artificialmente. De 80 les dividían en 4, en 3 empresas y por tanto los trabajadores perdían su derecho de sindicalización. Entonces, esto es lo que sucedió en los años 70 y 80. Mientras tanto, empieza un proceso. Claro que había una crisis económica también. Y esa crisis económica logra ser sorteada por la patronal, por la burguesía. Y hay un proceso de concentración y descentralización del capital, de constitución de grandes monopolios económicos. Y respecto a los trabajadores, va a empezar la fragmentación, la tercerización, el dividir a los trabajadores a unos estables y otros trabajadores itinerantes, sin derecho de contrato colectivo, sin derecho de organización, sin derecho
de huelga que teníamos solamente los estables. Hay una cooptación del sector de trabajadores del sector público. Ustedes recuerden dirigentes sindicales que están merodeando, que se convierten en comensales del Palacio de Gobierno y del Congreso, negociando con los partidos de derecha y con los gobiernos las privatizaciones. Dirigentes sindicales, burócratas sindicales, que hablan que los sindicatos deben convertirse en empresarios, que deben constituir holding empresariales, que ese era el tren de la historia, porque ya había desaparecido el socialismo. Entonces empieza un proceso de abdicación política, un proceso de abdicación política. La clase obrera, después de la caída del socialismo, también sufre un gran revés, porque se queda sin referente, se queda sin estrategia. La burguesía habla de que la historia se ha terminado, de que ya no existe historia. Incluso era ya inútil la lucha política, porque si no había historia, entonces ¿para qué la política? ¿Para qué pensar en reorganizar la sociedad? Entonces, en estos años lo que podemos hablar es de una derrota de la clase obrera, una derrota política, una derrota organizativa. Prácticamente desaparece en el sindicalismo en el sector privado, en el sector industrial. Y así llegamos al presente. Y yo quisiera dejar para una próxima intervención. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Manuel, palabras claves que se dijeron por los anteriores intervinientes. Tenemos varios tipos de retrocesos y tenemos las centrales sindicales en silencio. ¿Cuál es su punto de vista, Manuel? Yo creo que hay que partir, veamos un poco la degradación a la que ha llegado ciertos sectores de izquierda, por ejemplo. Yo en la vida hubiera pensado de un compañero Pedro Sad, de un Enrique Gilgilbert, de un Ricardo Paredes, de un Telmo Hidalgo, de un Agustín Arife, dirigentes sociales, políticos, de un Patricio Casa, no sé, de mucha gente. Lo que dice, por ejemplo, un tipo de la calidad moral, sabe que recibe mucha plata del imperio, es un poco, pero es el dirigente del Partido Socialista, ¿no? Enrique Ayala Mora, para demostrar la degradación a que ha llegado, por ejemplo, ese partido. En octubre, ¿qué dice? A los indios hay que sobornarles. Y al burro tatahuel importa, como que un poco el control. Esa es la degradación a la que ha llegado la izquierda, de este tipo de izquierda. Porque además ya no les importa, ya no tienen, o sea, ellos tienen una lógica, lo que el compa Francisco, la politiquería, el manejo doloso de la política, el tema de gelar, eso es lo que hoy funciona. Yo creo que ahí hay que empezar, yo en eso estoy de acuerdo con el compañero de Esmeraldas, el compañero Ángel. ¿Sí? Porque yo creo que lo que decía el compa Francisco, estamos claros en el tema, ¿no? Estamos claros cómo se ha ido destruyendo la clase obrera, cómo nos han ido haciendo daño. Tenemos un millón de ejemplos del tema, o sea, pero también tenemos otro, o sea, también tenemos una historia que reconstruir, que además tenemos un problema grave. Nuevas, por ejemplo, tenemos el famoso trabajo telemático, tenemos el tema de la robotización. ¿Qué va a pasar con eso? Cada vez hay menos gente en el tema laboral. ¿Qué va a pasar con porque ya la informalidad sigue desarrollándose en este país? ¿Qué políticas públicas debemos impulsar los trabajadores para reconstruir, o sea, exigir del Estado políticas públicas que garanticen derechos de los trabajadores? El derecho al derecho de la sindicalización y a huelga, por ejemplo, es un derecho que ha sido violentado y conculcado sistemáticamente. Yo creo que tendremos que buscar cómo generar, o sea, consolidar lo que tenemos, o sea, consolidar clase obrera,
¿Cómo? Ese es el problema que habría que discutir, compadre. ¿Cuál es el remedio? ¿Cómo consolidamos realmente clase obrera? ¿Y cómo avanzamos para poder buscar la alianza con otros sectores sociales? Parte del problema del manejo doloso de la política se puede dar por eso. Mientras más atomices a la clase obrera y a los sectores populares, más posibilidades tienen de gobernar, y eso es lo que les da la gana. Parte del trabajo es ese. ¿Con quién negocias primero? Si quisieras armar un proyecto democrático, ¿con quién negocias? Si democráticamente puedes hablar. Con organizaciones sociales constituidas. A la derecha no interesa negociar, imponer lo que acaba de pasar, lo que decía el compañero. Los últimos meses, antes de la pandemia, según el comercio, sistemáticamente habían una cantidad de editoriales. Dos enemigos del desarrollo del país. La clase obrera, porque no se somete a la flexibilización laboral. O sea, no permite el trabajo, no permite que haya más empleo. Es una aberración. El hecho de que un trabajador tenga derechos no quiere decir que va a haber más trabajo porque se le quita derechos al trabajador. Al contrario, lo que se debe hacer, lo que tú decías, porque los derechos no son retroactivos, son progresivos. Y el otro sector, los taxistas, trabajadores igual. ¿Por qué? Porque no permiten las famosas Ubers, empresas extranjeras que entran a destruir el poco ingreso que tiene el compañero taxista. En la mayoría de los casos son cooperativas. Muchos de ellos, la gran mayoría, son dueños de sus. Entonces, yo creo que hay que empezar a buscar otro tipo, alternativas, pensar, sentarnos a ver cuáles son los sectores estratégicos, buscar alternativas, pelear por homologaciones salariales. Que habría que empezar la clase obrera ha tenido mucha creatividad en algunos momentos. Yo creo que hoy ha perdido esa capacidad de crear y de pensar cosas, ¿no? ¿Cuántos compañeros estudian, leen, se forman políticamente? Yo creo que cada vez menos y menos. Claro, lo que decían el compañero Wellington, o sea, vivimos un tema del consumo, ¿no? La televisión, el consumo, parte de lo que especula Fray Beto es eso, ¿no? Estos gobiernos progresistas, primero que se encargaron de muchas veces, como el gobierno nuestro, yo estuve adentro, desgraciadamente así es, de destruir y atomizar mucho más el movimiento sindical. Tenemos este rato como 10 centrales sindicales, ¿no? Parlamento laboral, el propio, la izquierda democrática empezó con el cuento de crear una central sindical, no la pudieron hacer. El gobierno de Correa creó una central sindical de ficción, la famosa CUT, que nunca existió, nunca existe, pero se creó esa cosa. Más de 10 organizaciones, entre comillas, nacionales, ninguna representa a nadie. Entonces yo sí creo que lo que hay que empezar a plantearnos es realmente todavía creo que podemos, o sea, es cierto, la mayoría tenemos bastantes años, pero yo creo que podemos recuperar otra cosa. Por ejemplo, reconstruir una organización política de izquierda con fuerzas de todas las organizaciones de izquierda, no con pensamientos dogmáticos. Sentarse la gente que cree realmente en el país y en la clase obrera a construir este tipo de alternativas. Porque aquí tenemos un problema gravísimo. Ustedes vayan al municipio de Quito, Unión Sindical, por ejemplo. Un solo patrón, 10 sindicatos, 20 sindicatos, cada uno pelea por como puede. Un solo patrón. Uno dice, ¿qué pasa? Ni siquiera pues podemos hablar de sindicatos únicos por rama y por industria, no hay cómo. Un sindicato, un patrón, 10 sindicatos. Nosotros alguna vez peleamos por la homologación salarial de los trabajadores de las universidades. Ni eso había. ¿Qué pasó con todos los trabajadores, los guardias de seguridad, por ejemplo, que apoyaron el tema de Correa, por el tema de la no tercerización? ¿Qué se hizo con eso? Nada, absolutamente nada. No se han generado alternativas. Y además la gente cree eso, como no hay educación política. El hecho de comer un poco más, a veces hace que dejes de pensar en la izquierda, de pensar en la transformación. Yo creo que tenemos, ¿por qué? Porque nos falta cultura, formación política. Porque el tema del socialismo no es solamente un problema estomacal, es un problema de convicciones. ¿Cómo crear otro tipo de sociedad? Entonces yo creo que lo que han dicho los compañeros es vital. Ya sabemos, porque no es un tema, claro, unos más sabemos, menos del tema de cómo se ha ido dando las famosas huelgas solidarias, la lucha obrera en el país. Conocemos cómo se ha ido conformando, cómo se ha ido destruyendo, inclusive las centrales. Compañero, me parece es grave, ¿no? Cuando las dirigentes sindicales entran a ser parte del jueguito estatal, a ser delegados, empieza un proceso de corrupción inaudito.
porque eran parte del poder. Darse puestitos, darse arreglos. El señor este que hoy está, que terminó de embajador en Holanda con el gobierno de Correa, no me acuerdo cómo se llama este señor, el último dirigente sindical de Inesel. En esa época sacó una liquidación de $300,000 que le permitió estar vivir en Europa. O sea, fueron peleando de tal manera, porque además le nombraron dirigente de Inesel, o sea, de sindicato le mandaron a ser parte del poder del director de Inesel. Cuando le liquidaron como obrero con $300,000. O sea, se convirtieron en parte del poder político, claro, el poder político de la derecha. ¿Cómo transformar, cómo construir eso? Yo creo que sí es posible. Lo que dicen ustedes obviamente saben mucho más de lo que nosotros, de lo que yo puedo decir, pero yo sí creo que hay que generar una alternativa de ese tipo. Empezar a buscar primero los sectores estratégicos de la clase obrera, y a partir de lo que ya tenemos, buscar lo otro. Y paralelamente empezar a pensar realmente en una organización política unitaria, con debate, con participación, sin sectarismos. Trabajar en lo que nos une, la lucha contra el capital, la lucha contra la explotación, porque el sindicalismo como tal solo tiene un límite, tiene límites, que puede llevar fácilmente a la corrupción. Yo alguna vez estuve en una organización, me invitaron a este famoso ISIS, que era Instituto Soviético de Amistad con los Pueblos, donde había un amigo dirigente. Todos los compañeros, dictados por la ex Unión Soviética, controlaban todo el sector estratégico de la economía del país. Todos. Petróleo, comunicación, bueno, Minatel, Inesel y el tema petrolero. Todos eran técnicos formados en la Unión Soviética. A ninguno de ellos les importaba un poco el país. Querían más becas para sus hijos. Ninguno tenía ninguna visión política ni nada. Y hemos fallado tanto. Toda la izquierda, no estoy diciendo unos, no, todos. Hoy mismo muchos de la izquierda se trabajaron para el Moncayo, otros se metieron en el gobierno otros han trabajado por la derecha. Hoy mismo tenemos muchos que se dicen que alguna vez han sido de izquierda, como las Reas, allá las Moras, un montón de delincuentes que han ido destruyendo realmente la lucha sindical. Para eso estudiaron en la izquierda, para ir destruyendo y dividiendo la lucha sindical. Con todas esas experiencias, ¿por qué no avanzamos y construimos otra cosa? Yo creo que se puede realmente empezar a pensar realmente en con lo que ustedes tienen. A mí me es grato realmente conocer, saludar con ustedes, porque es gente con historia y gente que se mantiene. Ir pensando realmente en la posibilidad de construir un centro de actividad política que permite ir recuperando el sindicalismo ecuatoriano. Eso implica, claro, trazar líneas, estrategias, pensamientos, de reconstruir cosas, y además paralelamente ir pensando en la posibilidad de hacer un partido político que no permita que se desmovilice la gente. Porque parte del tema es, claro, consigo un pequeño salario y ahí me quedo. ¿No? Miles de derechos, miles de cosas que se pueden ir avanzando y construyendo para la humanidad, o que movilización para inclusive garantizar que esos derechos no sean conculcados. Yo creo que hay cantidad de cosas que se pueden seguir haciendo. Pero este rato hay una bulia total. Nadie sabe por dónde empezar, nadie sabe cómo hacer. Yo creo que con la experiencia que ustedes tienen, yo creo que sí es posible. Como ustedes, debe haber muchísimos dirigentes sindicales en este país que quieren realmente, que aman su país y quieren realmente construir una alternativa histórica para el Ecuador. Gracias, Manuel. Siga, compañero hermano. Compañero Carpio, ¿por qué la clase obrera no participó en las huelgas de octubre del 2019? Bueno, yo no puedo hablar. Bueno, yo no puedo hablar, decir por todo, pero yo hablo como provincia, que nosotros aquí sí participamos como Federación Provincial de Trabajadores del Guaya, sí participamos y estuvimos en cada una de las acciones conjuntamente con otras organizaciones sindicales, con otros movimientos sociales y con gente progresista y gente de izquierda. Estuvimos en las calles, es decir, nos bombardearon, como ustedes veían por los medios de comunicación, es decir, tantas cuestiones que se hizo. Es decir, nosotros siempre hemos estado
en el combate, en la lucha, que ahora en otros sectores no lo hayan estado, pero también debo decir también que en Quito también los trabajadores también participaron, sino que mucho más se enfocaron en asuntos, los medios de comunicación, tanto hablada, escrita, televisada, era de darle protagonismo a los compañeros de la CONAI, pero no le daban protagonismo a los otros sectores. No se ha dicho, se dio de forma indirecta, es decir, que al momento de que se sentó el gobierno a dialogar con ellos, a los trabajadores lo dejaron a un lado. Es decir, porque solamente, le dieron el protagonismo a la CONAI en el diálogo. Pero ahí, que lo que pasa es que también los compañeros dirigentes de la CONAI sí fallaron, porque solamente nomás por el decreto 883 y no por el 884, que era también el estado de excepción, y por otras cuestiones más que tenían también ahí el asunto que haber hablado. Es decir, hubieron ciertas conversaciones, ciertas cuestiones que no se enunciaron en ese diálogo que se había Era la carta de intención. Ni siquiera la carta de intención, como dice aquí la cuestión del asunto, ni tampoco se mencionó tampoco el asunto del préstamo, de la cuestión del Fondo Monetario Internacional, que hacía la cuestión. Es decir, no hubo nada de esas cuestiones porque eso se hicieron tras bastidores. Es decir, bien aquí lo que se ha mencionado. Hay dos clases de la dirigencia ahí, pues, que están incrustadas en la CONAI y que supuestamente ahora quieren depurar, pues desgraciadamente sus antecedentes no les permiten en estos momentos poderlo, digo yo, realizar. Y además nosotros, como aquí se ha mencionado, yo no topé ninguna de esas cuestiones, pues nosotros tenemos que acordar también de que es verdad que a partir de los años 80, es decir, fue un decaimiento, yo digo hasta el año 90, es decir, el decaimiento del movimiento obrero. Es decir, nosotros debemos recordar también la época que estuvo Osvaldo Hurtado, que fue una de las últimas huelgas que se hizo a nivel nacional, donde se plegaron los trabajadores y transportistas, y que eso permitió que sentáramos al gobierno a dialogar de Osvaldo Hurtado. Y se consiguió esa cuestión a través del Frente Unitario de Trabajadores. Es decir, se han hecho algunas cuestiones importantes, pero que se ha ido poco a poco perdiendo por el asunto que aquí se ha mencionado. No quiero entrar mucho más. Y la otra cuestión es también que nosotros tenemos que ver también y recordar en este caso es que, bien decía Guacho, el asunto de Rodrigo Bora. Rodrigo Bora fue el asunto que nos aplicó o nos metió, disculpen los términos, sí, la ley 133. Pues. En esa ley 133, pues fue también, como bien decía también, la precarización laboral, porque hubo el trabajo de Estado, el trabajo compartido, es decir, unas cuestiones que se dieron ahí en este asunto y el incremento también la cuestión para la organización sindical, y eso permitió pues, que se tuvieran la explotación y que fue en este caso la tercerizadora. Entonces yo sigo manteniendo una cuestión en el asunto, compañeros y compañeras que están aquí, los que están escuchando, es de que nosotros estamos todavía, creo yo, a tiempo de podemos reconstruir el movimiento sindical, pero como bien aquí se ha anunciado también, tenemos el deber, la obligación moral, nosotros de hacer también una reingeniería de dirigentes dentro de las centrales sindicales. Y en este caso, comenzando con la de nosotros. Es decir, a esos dirigentes, burócratas, vendes obreros, que se han permitido negociar y que desgraciadamente han pasado tantos decretos y tantos acuerdos y que no se ha dicho nada, no se ha manifestado nada. A esos dirigentes tenemos nosotros ya que comenzar, es decir, ya a señalarlos y decirle que ellos ya no pueden estar más y no deben ir. Y lo mismo, creo que nosotros nos falta una cuestión, tenemos nosotros también, porque nosotros en este caso, nuestra central sindical, ACT, fuimos compañeros los propulsores de formar el Frente Unitario, y nosotros no podemos estar fuera del Frente Unitario de Trabajadores, debemos nosotros estar
Y debemos nosotros luchar porque en este caso le correspondería el próximo año estar los 2 años que le corresponde a la presidencia del Frente Unitario de Trabajadores a la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Entonces, es decir, nos queda un trabajo. Pero ese trabajo, como decía, tenemos otro también de reconstruir las organizaciones sindicales que se han, en este caso, muchos dirigentes las han abandonado o la han destruido o la han dividido. Entonces, nosotros también un trabajo que nos corresponde hacer. Pero ¿cómo nos corresponde hacer eso? Con una nueva dirigencia, con una nueva mentalidad, una nueva metodología, como yo decía, es decir, tenemos que hablar de la historia, pero tenemos también que actualizarnos, ver la situación que nos pasa ahora. Es decir, como yo recuerdo siempre, es decir, nosotros tenemos que dar ahora, es decir, un tema que nosotros quizás a veces no se lo da, que se llama realidad nacional. Es decir, qué es lo que está pasando. Y eso nosotros tenemos que estarnos preparando y preparar para que a los nuevos dirigentes, nuevos cuadros, sean en este caso sindicales, sociales o políticos, tener como un panorama mucho más, más amplio de ver lo que pasa y lo que está sucediendo en estos momentos. Es decir, en estos momentos lo que en este caso está pasando en nuestro país, es decir, no se ha visto anteriormente, pero hoy día lo estamos viviendo, entonces nosotros tenemos que seguir nosotros mismos, hacernos una autoconciencia de decir que estamos fallando. Es decir, es verdad también que la agencia sindical también se burocratizó, que eso es real, porque desgraciadamente anteriormente nosotros debemos recordar que también en este caso habla el sector salud. Puchica, la salud tenían a tiempo completo 2, 3, 4 años el tiempo que duraba una agencia sindical. Bueno, ¿y en qué lo invertía el tiempo? No todo el tiempo estaba en el sindical. Entonces, eso también se falló y eso también se dio motivo a que se den ciertas cuestiones en el gobierno anterior y también en el actual. Entonces, es decir, todas estas cosas que nosotros nos han dejado, la historia, es decir, este pasado, esta cuestión, nosotros tenemos también que recompensar a ver qué tenemos que hacer, qué falta, cómo debemos hacerlo ahora y qué debemos hacer. Porque a veces muchos dirigentes todavía ahora quieren, es que no tengo tiempo completo, pero puchica tienen 10 días al mes que te dan para que puedas hacer actividad sindical y son pagados, que lo tienen completo. Entonces, compañeros, tenemos que pensar en una nueva metodología, pero lo primero para mí es de ir a reconstruir los organismos sindicales que están, es decir, divididos o que están unos que están ahí muertos. Y segundo, tenemos que nosotros participar allá en cada una de las organizaciones, estar presentes. Y lo tercero, compañeros, que en este caso tenemos compañeros que, es decir, nuevamente, ir a esas, es decir, esperamos que esto pronto pase esta pandemia y poder participar junto con ellos, estar con ellos y tomar una nueva iniciativa junto con ellos, de ver de que en estos momentos es necesario procesar la unidad, la lucha y la acción para poder recuperar lo que en estos momentos este gobierno durante los 3 años y más que lleva nos ha quitado. Pero como decía hace un momento, este es un proceso, esto no es inmediato, este es inmediato, es a largo plazo, pero ese largo plazo también a nosotros nos da tiempo a nosotros también de ir haciendo un trabajo e ir recuperando ciertas instancias y ir también tomando tiempo. Pero lo primordial que tenemos nosotros como nuestra tarea ahorita, es decir, nos quedan a nosotros 2 tareas importantes. La primera que tenemos que ir es a la toma de la dirección de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Si nosotros no lo hacemos eso, estamos nosotros navegando en el mar. Y lo segundo, compañeros, tenemos que pensar, como bien decía el compañero Manuel Pérez, es decir, compañeros, a pesar que sea un frente de unidad para vencer, es decir, compañeros, pensar en una unidad con todos los sectores para pensar en la toma política y buscar esa unidad entre obreros, campesinos y estudiantes
lo que fue en un momento determinado detonante para las luchas y las acciones de los trabajadores, de los estudiantes, del campesino y del pueblo ecuatoriano. Nada más. Gracias, Wellington. Ángel, una reingeniería de nuestros dirigentes, una escuela sindical que forme mejor y buscar alternativas. Esto nos deja el comentario de Wellington. ¿Qué le parece a usted, compañero? Bueno, muy respetable, muy respetable. Eso sería a largo plazo. Pero a largo plazo tenemos muchos problemas. Los ha planteado aquí Guacho, los ha planteado Manuel y Wellington, muchos problemas. Y eso a largo plazo, sabiendo que la patronal, la derecha y el gobierno mantienen un plan, un proyecto para los trabajadores y el pueblo, y es explotarlo más. Y ese trabajo a largo plazo no nos va a permitir recuperar o defender los derechos que tenemos. Nos queda, compañeros, nos queda, ya lo dijeron, unirnos, pero en base a estas elecciones del 2021, apostar a la mala o buena suerte de X candidato que nos permita ganar un cuarto de hora o un pequeño espacio para recuperar fuerzas en el Estado ecuatoriano y poder ahora sí recomponer toda la estructura de las organizaciones, porque las organizaciones en este momento ninguna defiende la patria, solo defienden el contrato colectivo y que le aumenten el sueldo y que le den horas extras. Ninguna organización en su asamblea hacen planteamientos políticos, no se habla de política. Y eso merma la participación del compañero de base en realidad de a dónde es que vienen los problemas y de a dónde es que tenemos que resolverlos. Y estos problemas pues parten de la cuestión y por fuerza de la cuestión económica, como lo dije, del sistema y del capitalismo. Pero vamos mucho más allá, lo dijo Guacho, o sea, tenemos un gran problema de que las organizaciones en este tiempo ha regresado bastante, y no por lo que nos está pasando, sino que como organización no somos partícipes las bases, sino que le dimos a un individuo la dirección. O sea, volvimos como organización a darle el mando a un individuo, o sea, a un individualismo. Y eso ha hecho de que un individuo, en nombre de todos, tome decisiones. Entonces, ¿qué nos queda? Yo sí digo, aunque muchos estén en desacuerdo, participar activamente en la política que se viene y buscar la alternativa de un político que realmente lleve, combine no solamente con los derechos de los trabajadores, sino con los derechos del pueblo, que los servicios sociales, la asistencia social, la asistencia a la salud gratuita, la educación gratuita. De ahí partimos, porque no vamos a decir que mi organización me paguen más, que no me hagan trabajar mucho. No, tenemos que más bien hablar en nombre de las necesidades que tienen nuestros familiares que no tienen trabajo, que no tienen organización, y entonces que las políticas de este nuevo gobierno para el próximo año sean políticas de asistencia social, no que le regalen a la gente, sino que las políticas sean realmente de inversión, que la plata que manda el Fondo Monetario Internacional sirva, por ejemplo, para hacer una industria de procesamiento de pescado en Esmeralda, y no para que se la lleven los banqueros, para que nos cobren intereses por la plata que se la regalamos para que se la lleven a Miami, y resultan que dicen que en el Ecuador no hay plata, no se le paga sueldo a los trabajadores, no se le paga sueldo a los maestros, no hay plata para liquidar a todo el mundo, pero no hay plata para invertir, pero sí para regalarle a los empresarios, a los banqueros,
y a los políticos ladrones, que son la peor escoria que tenemos en este gobierno, en este tiempo, los ecuatorianos. Entonces yo sí, así de sencillo y directamente, compañeros, aparte de que sí tenemos que hacer un trabajo a largo plazo dentro de nuestras bases, para crear cuadros que realmente defiendan los intereses de los trabajadores, los intereses de clase, tenemos que hacer hoy, ahora, a partir, saliendo de aquí, un trabajo político para ganar nuestro espacio en política y poder ir recuperando aquellos que hemos perdido y obtener nuevas conquistas. Hasta ahí nomás, compañeros. Gracias, Ángel. Guacho, la organización sin participación de las bases. A partir de 2008 y la serie de revisiones que se hicieron tanto a los contratos colectivos como a los mismos reglamentos, de cierta forma, a las organizaciones, uno de ellos, el no poder generar las multas o poder cobrarlas de aquellos que no participaban activamente, hizo que también contribuyera a la situación que tiene en la actualidad el sector del sindicalismo del país. El no aporte también. Claro, por supuesto. Es parte de la pérdida de derechos de los trabajadores. Lo importante es explicarnos qué es lo que ha permitido este cercenamiento de derechos de los trabajadores. Estos atentados a la organización de los trabajadores. Yo explicaría el asunto por la debilidad del movimiento sindical. Actualmente, apenas el 6% de trabajadores está sindicalizado. Es decir, la tasa de sindicalización en el Ecuador es 6%. Recordemos la tasa de sindicalización de los años 70, inicios de los 80, es 38%. 38 de cada 100 trabajadores estaban sindicalizados. Ahora apenas 6 de cada 100. Y de todos los trabajadores sindicalizados en el Ecuador, la mitad milita o está organizado en las centrales sindicales, que como ya se dijo, son más de 10 o no sé, si ya pasan de las 12, algunos hablan de 17 inclusive. Entonces hay una dispersión del movimiento sindical, hay una atomización de la organización sindical. ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, de esos sindicatos que no pertenecen a ninguna central sindical? Obviamente son presa de su patrono. Son presa de su patrono. O sea, no tienen respaldo de nadie, no tienen en quién apoyarse para reclamar sus derechos. No constituyen una fuerza capaz de exigir al Estado la restitución de sus derechos o el cumplimiento, por lo menos, de sus derechos. Pero hay un fenómeno más todavía, a lo mejor más grave, es la despolitización del movimiento sindical. Luego de la derrota de los años 80, los trabajadores vieron cómo fueron despedidos sus dirigentes sindicales, o fueron testigos de cómo se destruyeron las organizaciones sindicales de las fábricas vecinas. Entonces, esto no solamente que creó miedo en los trabajadores que se quedaron, que conservaron su fuente de trabajo, sino que muchos sectores, los más atrasados políticamente, entendieron que la causa era de que se habían metido en política y que por eso habían sufrido esas consecuencias y que la salida era, por tanto, no hacer política, no meterse en problemas y apelar a la buena voluntad de su patrono para que les arregle su problema salarial, para que respetara los derechos de la organización sindical. Pero después viene un fenómeno más todavía. Cuando triunfa el capitalismo a nivel mundial y se vuelve el único sistema económico mundial, la burguesía en el mundo
Dice, miren, aquí no hay más alternativa. Aquí no hay otra alternativa más que aplicar políticas neoliberales. Aquí tampoco se puede pensar en una sociedad postcapitalista. Es la única existente, es la única que hay. No existe otra alternativa. Entonces, también luego inocula en la conciencia de los trabajadores el individualismo. Dice, mire, si ya no es posible pensar en mejorar el mundo, si ya no es posible pensar en una sociedad distinta, todas las esperanzas hay que centrarlas en el trabajo de cada uno de ustedes. El futuro de cada uno de ustedes depende del trabajo de cada uno de ustedes. Se llega a hacer pensar a la gente que lo que debe hacer es invertir en uno mismo para volverse trabajador eficiente, eficaz. Tanto es así que ahora se habla de que ya no existe lucha de clases, que lo que existe es ponerse la camiseta de la empresa. Entonces eso hizo perder la identidad de los trabajadores. Los trabajadores empiezan a sentirse parte de la empresa, ya no trabajadores, sino parte de la empresa. O sea, deben pensar en la productividad de la empresa, deben pensar en la eficacia de su trabajo, en la eficiencia de su trabajo. Pero resulta que los hechos abofetean las expectativas que le ofrecía la burguesía. Es decir, que a través de su trabajo eficiente, esmerado, sacrificado, podía mejorar sus condiciones de vida. Y no ha sucedido así, no ha sucedido así. Ahora vemos cómo se elevan las tasas de desempleo. Ahora vemos cómo, a pesar de que se ha elevado enormemente la productividad de los trabajadores, los salarios caen en cambio, o crecen en medida muy lejana al aumento de la productividad. Es decir, producen más riqueza y reciben menos como salario. Entonces, esa pérdida de identidad también ha hecho que la gente ya no reclame, ha hecho que no sea ya solidaria, que ya no busque el bien común de todos los trabajadores. Ha hecho que no se indigne por las injusticias, porque ahora ya no hay injusticia. Hay trabajadores vagos, despreocupados, que no piensan en su familia, que no piensan en su bienestar y que por eso son fracasados, porque no trabajan bien, porque no procuran ser mejores trabajadores. En todas esas teorías de la reingeniería de procesos, de la calidad total, etcétera, eso no es otra cosa que un moralismo de la peor calaña, porque lo que pretenden hacernos sentir culpables a los trabajadores de nuestra propia desgracia. Pretenden que asumamos como culpa nuestra el hecho de la explotación y de la concentración de la riqueza en pocas manos. Entonces, estos son los problemas. Y lo que decía Manuel, con esto yo termino. ¿Cuál ha sido el papel que ha jugado la izquierda? En los años 70 y 80, la izquierda prácticamente se desentiende de la lucha social. No son los partidos de izquierda los que impulsan las huelgas nacionales del fútbol. Es ese crecimiento de la lucha, es esa efervescencia de lucha de los trabajadores de la industria fundamentalmente, la que convoca y conduce y exige las huelgas nacionales. La izquierda se institucionaliza. La izquierda prácticamente lo que está esperando que lleguen las fechas de las elecciones para participar en las mismas. Y con ningún programa político, sin ninguna propuesta de contribuir en la lucha de los trabajadores, en contribuir en los objetivos históricos de ese momento, que en ese momento teníamos los trabajadores. Y luego esta izquierda prácticamente se degenera.
Hay izquierdistas que inclusive se hicieron rosacruces de chamanes y no sé qué cosas. Es decir, no solamente que abjuraron de sus principios, sino que se pasaron al otro lado. Entonces ingresaron a izquierda democrática, a la democracia popular, etc. Entonces, este hecho de la izquierda, hay un dicho actual, ¿no?, que dice que los más derechistas actuales son los izquierdistas. Es decir, izquierdistas que son más neoliberales que Milton Friedman actualmente. Entonces, la clase obrera se quedó sin orientación, sin organización política. Y esto es lo que ha permitido que la burguesía imponga sus intereses, nos siga atacando, nos siga cercenando derechos y siga aplicando la tecnología de manera represiva. El hecho de que se hayan desarrollado las fuerzas productivas, de que la electrónica ingrese en los procesos productivos, no significa que ha desaparecido la relación obrero-patronal. El hecho es que se está aplicando de manera represiva. Es decir, hay condiciones, por ejemplo, como para que se aplique esta tecnología y se reduzca la jornada laboral. Pero, sin embargo, la burguesía no ha hecho eso. Lo que ha hecho es despedir trabajadores, precarizar el trabajo. Es decir, en vez de que la tecnología sirva para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, lo que ha servido es para empobrecerla y para oprimirla más. Gracias, Washington. El hecho, sí, ya con esto concluyo. El hecho de que exista esta tecnología, digo, no significa que ha desaparecido la relación obrero-patronal. Y como tal, por tanto, tampoco es condición para que ya no existan derechos de los trabajadores. Gracias, Washington. El tiempo siempre es nuestro peor enemigo, más aún cuando los programas están tan interesantes como el de esta noche. Manuel, en un minuto, por favor, un minuto porque se nos acaba el tiempo. Denos su perspectiva del sindicalismo a futuro. Yo creo que parte de esta posibilidad de futuro es esto lo que vienen haciendo ustedes en este espacio. Debatamos, pero yo creo que un tema que también decía Marx, el tema de la gente de izquierda no es solamente explicarse la realidad, sino transformar la realidad. Yo creo que es importante, a partir de todas estas discusiones que han venido dando en este espacio, yo creo que es importante empezar a sentarse con los dirigentes que ustedes tienen, con los dirigentes sociales que conocemos, y empezar a construir realmente este espacio. Yo creo que deberíamos manejar un calendario de actividades para ir construyendo realmente una realidad. Porque el otro quedaríamos solamente en lo mismo, que solamente en la queja, no lo que decía el Ángel, o sea, realmente la respuesta. En nuestras manos está la posibilidad de respuesta. Tenemos capacidades, conocimientos y fuerzas políticas, y fuerzas todavía, sí, y ideología que nos permite avanzar y construir, porque sí queremos este país y sí queremos su transformación social y política. Gracias, Manuel. Wellington, asimismo, en un minuto, sus conclusiones. Bueno, el futuro del movimiento sindical y de nuestro país está en nuestras manos. Tenemos nosotros que ponernos y tomarnos la camiseta y comenzar una reeducación a las organizaciones sindicales, deponiendo actitudes, deponiendo sectarismo, egoísmo, y buscar en estos momentos un proceso de unidad para dos cosas, para la toma de una dirección y para la cuestión política que tenemos a futuro. Nada más. Gracias, Wellington. Ángel, para concluir este programa. Bueno, todavía no hemos dado lo que realmente tenemos que dar. A nosotros como dirigentes nos toca elaborar
la bandera de lucha para que las bases puedan hacer conciencia y participar activamente en las necesidades para que el gobierno nos escuche, porque sin las bases nosotros no podemos construir nada. Debemos de hacer todo el esfuerzo necesario a cambio de nada o de nuestra vida, ir y retomar esas bases para que esas bases sirvan para la construcción del Ecuador que queremos, nosotros llevando la bandera de lucha. Washington, de la misma forma. A ver, nuestros abuelos, nuestros padres se deslomaron trabajando por darnos un futuro mejor. Hubo mujeres y hombres en la historia del país que dieron su vida, que entregaron su vida y consiguieron relaciones de producción oprobiosas, aniquilarlas. A nuestra generación, a las generaciones más jóvenes, a las que vienen, también les corresponde cumplir un papel en la historia del Ecuador. Es necesario retomar la dignidad de los trabajadores. Es necesario retomar la capacidad de pensar con cabeza propia y de pensarse políticamente como trabajadores, independientemente de lo que digan y piensen las clases dominantes. Es posible pensar en un futuro mejor. Gracias, Washington. Esta noche tenemos varias conclusiones interesantes. Sin las bases no se puede construir nada. Es necesario subir el número de sindicalizados del 6% a por lo menos el 38% de su inicio. Buscar no solamente el beneficio propio, sino el bien común. Hay que hacerlo a través de la lucha social. Hay que hacer una reingeniería de los dirigentes, mejorar la educación sindical, retomar la dirección de la CTE y recordar que el silencio no es el camino correcto hacia la liberación de los trabajadores y el pueblo. Buenas noches, gracias a Hoja de Ruta por este espacio trabajador. Buenas noches.